Buenas noches, mi nombre es Maridis Cantillo, estudiante de licenciatura de Pedagogía Infantil de la Universidad Iberoamericana. En el día de hoy vamos a tratar didáctica de las matemáticas número 2 y la geometría y su historia. ¿Qué es la geometría? Es la parte de las matemáticas que se encarga del estudio de las figuras y de los objetos y sus relaciones con el espacio. Sirve para solucionar problemas concretos con el mundo de lo visible. Entre sus utilidades se encuentran la justificación teórica de muchos instrumentos, está como el compás, teodolito, pantógrafo, sistema de posición global. La historia es un razonamiento de pensar que los orígenes de la geometría se encuentran en los primeros pictogramas del hombre primitivo prehistórico, 3300 años antes de Cristo, que de esta forma se clasificaban inconscientemente los objetos que los rodeaban atendiendo a su forma o dimensiones. De la abstracción de estas formas comienza el primer acercamiento intuitivo e informal de la geometría. Un pictograma es un signo que representa esquemáticamente un símbolo, objeto real o figura. Es el nombre con el que se denominan los signos de los sistemas alfabéticos basados en dibujos significativos. Son los precursores de los posteriores jeroglíficos en diferentes culturas. Egipcios y la geometría. Fue en Mesopotamia y en Egipto donde se usó por primera vez la geometría. Los egipcios cultivaban alrededor del río Nilo. En el río inundaban gran parte de las cosechas. Cuando el río bajaba, se podía volver a cultivar. Los matemáticos de la época con instrumentos medían y repartían las tierras para los agricultores, para la agricultura. De ahí el nombre de geometría. Geo igual tierra, metría igual medición. Y la geometría. Fue el pueblo griego el que tuvo la gloria de dar a la geometría un carácter netamente científico, reuniendo todos los conocimientos diseminados y adquiridos en forma empírica a través de los siglos, induciendo las leyes, demostrando razonadamente y en forma general las propiedades ya conocidas, deduciendo otras nuevas. 200 años antes de Cristo le dio su máximo esplendor a esta corriente científica. Recogió los fundamentos de la geometría y de las matemáticas griegas en su tratado Los Elementos. Escribió tratados sobre óptica, astronomía y música. Los 13 libros que componen sus elementos contienen la mayor parte del conocimiento matemático existente a finales del siglo IV a.C. en áreas tan diversas como la geometría de polígonos y del círculo, la teoría de números, la teoría de los geometría del espacio y la teoría elemental de las áreas y volúmenes. Aquí tenemos el Renacimiento. Surgen las geometrías proyectivas aplicadas por artistas famosos de la época en pintura y escritura. Los primeros pintores del Renacimiento eran inteligentes. Los pintores del Alto Renacimiento como Leonardo, Rafael, Caravaggio, Miguel Ángel, Van Eyck o Rembrandt lograron algunos de los momentos más elevados del espíritu humano. Sus obras están llenas de las más profundas emociones humanas de la geometría. Los renacentistas se dieron cuenta que la realidad de la naturaleza es geométrica. El horizonte es una línea recta, el sol y la luna esfera. Los edificios son rectas y planos, los cuerpos de los animales son círculos matizados e incluso el cuerpo humano son esferas, cilindros y demás. Descartes desarrolló simultáneamente el álgebra y la geometría analítica, marcando una nueva etapa donde las figuras geométricas como las curvas, planos, podrían ser representadas analíticamente con funciones y ecuaciones. El método analiza la geometría utilizando ecuaciones algebraicas, se cambia la regla y compás clásico por expresiones numéricas que se pueden representar mediante coordenadas cartesianas. Contemporánea. La geometría se enriquece con el estudio de las estructuras intrínsecas de los entes geométricos que analizan en su momento Euler y Gauss, que condujo la creación de la topología y la geometría diferencial. Se hacen además muchos estudios basados en el análisis de curvas y superficies.
La mayoría de las ciencias y oficios de hoy en día utilizan los diferentes postulados geométricos desarrollando a través de la historia. Gracias.